Hoy es nuestra segunda jornada de esta tercera escuela de verano y contamos con la presencia de Lorena Ruiz Huerta y Manolo Monedero. De Lorena deciros pues que yo en particular la conozco desde su aparición en el programa de Jordi Évole, denunciando las torturas que existían en las prisiones españolas. Es colaboradora de No Somos Delito y es también, es diputada de la Asamblea de Madrid y ahora mismo es la portavoz del grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid. Y de Manolo pues es difícil presentar a alguien con la trayectoria que tiene, la verdad. O sea que soy viejo. En la actualidad es diputado de Unidos Podemos y es miembro del Consejo Ciudadano Estatal, pero Manolo viene de luchar en la época oscura que tuvimos en este país y se ha forjado en esa época y en esa lucha y ha continuado a pesar de los años, siguiendo luchando con los mismos ideales y la misma fuerza que le impulsaba. Y hoy día que los herederos de muchos herederos de ese tirano todavía siguen vivos, sigue dando el callo. Yo tengo que reconocer que no me pierdo ningún foro Apache, porque precisamente el cariz que le da Manolo con sus intervenciones no es el de un tertuliano de las otras tertulias a las que estamos acostumbrados que nos muestren en otro tipo de programas, sino que da un enfoque muy veraz de lo que son las situaciones tanto sociales como políticas actuales. Entonces, poco más se puede decir de él. De verdad que es un placer contar con ellos hoy aquí. Y os dejo con ellos, que son los que tienen que hablar. Si os parece, yo no lo he consultado con la jefa, que es realmente ella, como debe de ser además. Sería como intervenciones de 15 minutos para dejar nosotros el tiempo suficiente para que usted intervenga. Porque si no, nos alargamos y luego no hay posibilidad de intervenir, ¿no? Prefiero que me corten antes que ser demasiado pesado, que ya lo tiendo a ser hasta por físico. El tema que me han planteado hoy es un tema muy grande, ¿no? Porque claro, ¿cómo le mete uno mano un tema como este en 15 minutos, ¿no? Pues bueno, voy a intentar. O sea, quizá la primera cosa que necesitamos es pensar de otra manera. O sea, las categorías que usamos no nos dicen ya mucho de lo que somos. O sea, la primera cosa que tienen ustedes que entender es que cuando hablamos de España no estamos hablando de un país soberano. O sea, las cuestiones fundamentales de España no las decide España. Las decide una cosa que se llama Unión Europea, que dicen que es Europa. Por lo tanto, lo primero que tienen ustedes que situarse es que hay una cosa que se llama Unión Europea, que es una estructura de poder donde existe una parte rica y poderosa que está en el centro y luego que en estos últimos 20 años se ha ido configurando una periferia controlada y dirigida por los países centrales, que a su vez los dirige Alemania. Ustedes tienen que pensar que en esta Unión Europea no ha tocado la parte peor. Y la segunda idea es que después de la crisis eso se ha profundizado. Es decir, somos un país subdesarrollado en vía hacia el subdesarrollo, extremadamente dependiente políticamente, y que cada mañana cuando, por ejemplo, ayer aprobamos, antes de ayer, el techo del gasto,
es que el señor Montoro se va a Europa, se sienta con la Comisión Europea, le dice a la Comisión Europea, esto es lo que usted tiene que gastar. Entonces viene aquí, nos lo dice a nosotros y tenemos que aceptar el techo de gasto que de una u otra forma articula todo. Ahora, cuando pasen unos meses, un par de meses, volvemos a discutir los presupuestos que ya en lo fundamental ya están hechos, porque nos imponen los criterios de la Unión Europea. Luego, nuestra soberanía real para hacer política alternativa a las neoliberales es prácticamente muy pequeña. Entonces, esa es la primera cuestión que tienen ustedes que entender muy seriamente. Es decir, hay una estructura de poder garantizada al final por Alemania que impone políticas neoliberales a todos los países, donde, depende de donde te toque, esas políticas neoliberales tienen consecuencias sociales más blandas o más duras, más suaves o más fuertes. Como te toca en el sur, te tocan las consecuencias sociales más duras y políticas. La segunda idea es lo que podemos llamar el modelo productivo. Que el modelo productivo es un modelo de poder, como siempre ocurre. ¿Qué es el peligro que tenemos nosotros más serio? El peligro que tenemos nosotros más serio es que se está configurando, estamos en Móstoles, estamos en Madrid, un modelo productivo donde España está siendo especializada básicamente en un fortísimo sector servicio, donde el turismo se lo come todo. Por otro lado, con un sector industrial muy débil y muy ligado a las transnacionales. El sector exportador más importante es el automóvil, pero ningún automóvil se hace en España. Son grandes transnacionales, la Citroën, la Volkswagen, Mercedes y tantas otras empresas, que aquí subcontratan y se hacen distintos elementos del proceso productivo, eslabones del proceso productivo, que cuando ellos consideran la ensamblan o en Madrid, o en Berlín, o en Chequia, en Praga. Y donde quieren hacen aparecer los beneficios, y donde quieren tienen que ver porque ya la Unión Europea en muchos sitios son paraísos fiscales en la propia Unión Europea. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos es que hay un elemento central del futuro del país. No desde ahora de ustedes, sino de su hijo, etc. Y el futuro del país es una estructura productiva especializada en un sector servicio donde la restauración es la parte fundamental, la hostelería, el turismo, etc., no da para un estado del bienestar, no da para salario alto, no da para defender las pensiones. Es decir, fíjense que el otro día la Fátima Ibáñez, que era una mujer interesante porque le pidió a la Virgen del Rocío que nos ayudara, que yo creo que es una buena medida de construir empleo, es que la Virgen nos ayude. Pues la Fátima el otro día pidió que se subieran los salarios. O sea, ¿se dan cuenta? Que hay un problema real, que es el estancamiento productivo del país, porque para poner en marcha el país hace falta que el consumo se mueva, y el consumo no se mueve porque los salarios, sobre todo de los jóvenes, son muy bajos. Pero luego, a su vez, de los salarios salen las pensiones y se crea mucho empleo, pero es de baja calidad y temporal. Se crean muchas personas que dan acceso porque están inscritos en la Seguridad Social, pero como tienen salarios tan bajos y como cotizan en función del salario, luego tienen problemas para financiar las pensiones. Y ahora están intentando meternos un gol por la escuadra para intentar seguir privatizando las pensiones. Fíjese, hoy mismo viene hecho por una entidad paraoficial de que dentro de 5 o 6 años las pensiones habrán subido un 0,25%. Es decir, se va a perder del orden de 7, 8, 10 puntos los pensionistas en los próximos años.
con las nuevas medidas que hizo el Partido Popular y con los índices que puso, porque saben ustedes que tenemos un índice específico que ya no cuenta lo diré, que no es la inflación, sino que ellos han hecho otro que ya no es la inflación de cada día, sino un índice específico. ¿Por qué? Para no indiciar las pensiones a los salarios. Eso lo rompieron y esto está haciendo que conforme va pasando el tiempo perdemos pensión, no ganamos pensión. Entonces suben las pensiones, pero no suben según el coste de la vida y el índice del coste de la vida. Pero lo que quiero decir es que esto que parece muy abstracto, decirle, hay un modelo productivo, y la gente, bueno, este tiene que ver conmigo, pero es muy importante, porque si el país no tiene una fuerte industria, si el país no es capaz de apostar por las nuevas tecnologías, si el país no es capaz de aprovechar una mano de obra cualificada enorme, que nos ha costado una enorme cantidad de dinero, pues el país no tendrá derechos sociales en el futuro y tendrá enormes dificultades, entre otras cosas, para financiar las propias pensiones y el derecho a ello. Luego hay un tercer elemento que nosotros le damos mucha importancia para entender el país. Me queda, creo que son 7 minutos. Lo estoy haciendo un poco así, mal, pero bueno, estoy por el gobierno, estoy ganando tiempo. Es el siguiente, ¿no? Nosotros le llamamos la trama, ¿no? O la casta, ¿no? ¿Por qué ocurre todo lo que está ocurriendo en el país? Porque hay un centro de poder que tiene tal influencia, que tiene un poder tan grande como para condicionar la agenda pública del país y ponerla a su servicio. Le llamamos la trama. ¿Qué es la trama? La trama es una fuente de poder, una estructura oligárquica, minoritaria de poder, que anuda las grandes empresas, básicamente el capital financiero. Han visto ustedes que limpiamente acaban de liquidar el quinto banco del país por €1. Hombre, no está mal, ¿no? €1. El quinto banco del país lo acaban de liquidar y se lo lleva el Santander, con lo cual el Santander ya es gigante entre los gigantes. Entonces, ese es el núcleo del poder, capital financiero. En segundo lugar, el control que ejercen sobre los medios de comunicación, que es cada vez más grande porque casi todos los medios escritos están en crisis, empezando por El País, y tienen dificultades para llegar a final de mes y viven o bien del dinero que les dan directamente a los bancos o de los recursos que los bancos les dan o las grandes empresas en anuncios y en publicidad. Y luego hay un tercer elemento, que lo ven ustedes todos los días con el Partido Popular, que es el control que ejerce ese poder mediático y económico sobre una clase política, que el mecanismo mejor para influir sobre ella es comprándola, corrompiéndola. Entonces este sería como el tercer elemento clave. Es decir, se ha ido, me dirán, ¿esto siempre ha existido? Claro que ha existido siempre. Lo que pasa es que desde el año 2007-2008 eso se ha hecho ya evidente. ¿Por qué se ha hecho evidente? Porque dieron un golpe de Estado. Bastante más cruento de lo que se cree. Porque nos desposeyeron de derechos, de libertades, de libertades reales, concretas, como la contratación laboral, o el papel de los sindicatos en la empresa, o el papel de los convenios colectivos. No estamos hablando de abstracciones. Nos dieron un golpe de Estado como la reforma de las pensiones. Entonces, en ese golpe de Estado, lo que hemos perdido es los derechos. Pero cuando tú pierdes derechos, alguien los gana por ti. O sea, los poderosos son más poderosos que antes. Definen más nuestra vida. Y nosotros estamos más entregados a ellos. Me diréis, ¿cómo nos entregamos? Muy fácil. Cuando la compañera o la compañera o el compañero va a pedir trabajo, la relación es tan desigual que lo que se convierte en una nueva especie de servidumbre. Fíjate, si no tenemos poder, que cuando llegamos le decimos al empresario, nos entregamos. Lo que usted diga. El empresario es el que te fija las condiciones laborales, te dice lo que vas a ganar, te dice, y encima cuando te vas, le estás agradecido porque tienes trabajo. Fíjate, si no han desposeído de derechos. Eso en mi tierra, yo soy andaluz,
Era lo que hacían con los jornaleros, los que hacían con los jornaleros, pues allí los niños, los señoritos, tú trabajas, tú no trabajas, tú trabajas, tú trabajas. Claro, por eso la gente se fue corriendo, cuando pudo se fue del país y se fue a los sitios donde había derechos laborales, donde había trabajo y que era la industria para hacerlo. Termino. Entonces, ante esta situación, ante este momento crucial del país, ¿no?, lo que estamos viendo y lo que estamos necesitando es construir un proyecto alternativo del país. Construir una patria nueva donde todo el mundo quepa, con derechos, con libertades. Pero para eso hay que construir un nuevo proyecto de país. Y por tanto hay que hacer un conjunto de transformaciones sustanciales, porque sin derrotar a la casta, sin derrotar a la trama, no avanzaremos políticamente. Y para eso hace falta una gran convergencia político-social, una gran unidad constituyente, para desde ahí transformar nuestra sociedad. Porque el momento es dramático. O sea, lo que llamamos España vive un momento, una crisis existencial como país. No solo por la cuestión catalana, vasca, sino por los derechos sociales, por nuestra inserción en una Europa cada vez más antidemocrática y más represiva. Entonces, ante eso, la cuestión de la alternativa se convierte en el gran problema. Pero ¿cómo construir la alternativa? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué papel en esa alternativa tiene el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos? ¿Cuál es nuestro juego político? ¿Dónde está? Yo creo que eso es justamente lo que tenemos que hacer un esfuerzo para debatirlo hoy esta noche. Muchas gracias, Manolo, y muchas gracias a todos, a todos y a todas, encantada de estar esta tarde aquí. Yo comienzo mi intervención. Bueno, voy a hacer una exposición, también procuraré que sea breve y con una estructura similar, aunque voy a tratar de aterrizarla un poco más en el terreno de la Comunidad de Madrid, en primer lugar por razones obvias, es lo que yo conozco mejor, y en segundo lugar porque me resulta más sencillo siempre pensar desde lo pequeño para tratar de extrapolar al nivel superior que sería el Estado, ¿no? Voy a hacer un recorrido sobre algunos de los problemas que a mí me parecen fundamentales o que me preocupan en especial y que creo que habría que abordar en este nuevo proceso. ¿Se me oye bien? En este proceso constituyente que queremos que se abra para transformar el país. En primer lugar, hablaba ahora Manolo de la tercera pata, de la trama. Yo quería empezar mi intervención hablando del IBEX 35, que es ese elemento que en Podemos hemos estado estudiando de manera especial en este año, a raíz del libro de Rubén Juste sobre el IBEX 35, una historia herética del poder en España, que estuvimos estudiando quienes formamos parte del Gobierno en la Sombra, nosotros dos, del Gobierno en la Sombra, perdón. Bueno, sí, el Gobierno en la Sombra, que de pronto se me ha sí. Lo que no sabemos si es un gobierno con mala sombra o no, pero bueno, alguna sombra da. Bueno, pues lo hemos estado estudiando, ¿no? Y bueno, yo quería hacer un especial hincapié en esta estructura que, bueno, es... cuando en la etapa de la transición se hizo una delegación, un traspaso de poderes de las empresas o los poderes de las élites económicas y políticas del franquismo a las nuevas estructuras económicas y políticas, y se constituyó el IBEX 35, que fue el creador del capitalismo español, con el Estado como garante. El IBEX 35 estaba inicialmente compuesto por las empresas prestadoras de los principales servicios públicos del país, las que habían sido las empresas del franquismo que prestaban por los servicios de las telecomunicaciones, de la energía, Telefónica, estas empresas que fueron después privatizadas y después fueron incorporándose otras empresas como las grandes constructoras que... quiero decir, quiero rescatar este elemento porque me parece de especial importancia en lo que está pasando en la estructura del poder del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que es quien lleva gobernando 22 años. Se incorporaron las constructoras al IBEX 35 y en este entramado, en esta trama de poder que acaba de explicar Manolo ahora, entran, como digo, las constructoras y pasan a ser unas de las principales prestadoras de los servicios públicos externalizados.
Quería, por ejemplo, hacer hincapié en uno de los casos más graves que me parece que han sucedido en esta región en los últimos años de gobierno del Partido Popular, que es el caso de la gestión de la sanidad pública, de la sanidad de todos. Sabéis que tenemos un sistema sanitario que era un poco la joya de la corona bueno, pues de la sanidad, de los modelos de sanidad pública del entorno comparado, del mundo, y que funcionaba bastante bien, hasta que se empezó con esta ampliación del IBEX y esta ampliación de la trama en la que entran las constructoras y empiezan a querer formar parte o repartirse una parte de la torta del pastel de la prestación de los servicios públicos. Entonces nuestra antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decide que hay que descentralizar la sanidad pública, que no puede ser que todos los hospitales estén concentrados en la capital y que hay que construir hospitales en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Y se crea el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011 para crear 6 nuevos hospitales. La cuestión es que se aprobó una partida presupuestaria de cerca de 2.500 millones de euros y todos los profesionales de la sanidad y muchos de los usuarios de la sanidad pública empezaron a denunciar esa situación porque el modelo de construcción de hospitales iba a consistir en que se concedía a estas constructoras durante un periodo de 30 años la construcción y la explotación de estos hospitales. Y ya, como digo, los profesionales de la salud y los usuarios de la sanidad empezaron a denunciar que esto no solamente constituía lo que es un elemento clave en el funcionamiento de la trama y del poder en este país, que es el trasvase del capital público a manos privadas, a grandes constructoras, aseguradoras, a manos de la banca. Ese era uno de los principales problemas, y otro de los problemas esenciales es que íbamos a pagar entre 4 y 7 veces más por estos hospitales que si la construcción hubiese sido directamente encomendada a la administración pública. Y, porque no sé si sabéis cómo funciona, esto es un contrato de prestación durante 30 años que tiene un presupuesto asegurado anualmente que incluso permite a las constructoras que si un determinado año no obtienen los beneficios que estaban proyectados y que estaban esperados, pueden reclamar al Estado, y de esta manera todavía nos quedan por pagar, se estima unos 80 millones de euros hasta 2035. ¿No? Vamos a pagar, como digo, entre 4 y 7 veces más de lo que hubiera podido costar. Además de esto, como claramente esto, a pesar de que el Partido Popular ha estado siempre vendiendo que el problema de lo público es que la gestión era ineficiente, que era carísimo, que era insostenible y que los funcionarios públicos son una panda de vagos y que trabajan fatal, la realidad es que la experiencia nos va demostrando cómo esta gestión privada vendida a los 4 vientos por el Partido Popular ha demostrado ser mucho más ineficaz que la gestión pública, además de mucho más cara. De esta manera vemos cómo este modelo por ejemplo, de gestión de hospital público, que es exactamente lo mismo que ha pasado con las infraestructuras en justicia, con la Ciudad de la Justicia, con las infraestructuras deportivas, como la caja mágica de tenis, etcétera. Lo que ha resultado es que, una vez finalizados los hospitales, hoy podemos ver que no hay ni una sola cama más en la Comunidad de Madrid de las que había con anterioridad, porque todo este proceso se ha hecho a costa de descapitalizar los hospitales públicos, de manera que se han ido cerrando camas en los hospitales públicos. Ha coincidido además con esta etapa de la crisis, supuesta crisis económica, que en realidad ha sido una estafa, que ha conllevado el despido de 6.000 profesionales sanitarios, que por supuesto el poder no tiene pensado recuperar en absoluto, a pesar de que ahora estamos en un momento de crecimiento económico. Se ve claramente en los presupuestos de cada año que el poder no tiene ningún interés en recuperar los niveles de profesionales ni de los niveles de poder adquisitivo que tenía la población antes de la crisis, ¿no? Por tanto, seguimos estando a la cola en inversión sanitaria con respecto al resto de comunidades autónomas y con una precarización de las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad que ronda en torno al 35% y con salarios mucho más bajos, mucho peores condiciones. Esto es, desde mi punto de vista, un ejemplo. He querido poner este ejemplo porque la sanidad siempre es lo que a todos nos parece como uno de los pilares esenciales o más que nos hace sentir más vulnerables, pero exactamente lo mismo puede decirse de la educación pública, con un Partido Popular que este año, por ejemplo, ha invertido 200 millones de euros más en la educación concertada que en la educación pública, que va descapitalizando poco a poco lo público, de manera que en nuestra región tenemos un 55% de niños y niñas inscritos en los colegios e institutos públicos frente al 67% de la media nacional. Porque a pesar de que el Partido Popular haga gala de su libertad de elección como uno de los principios angulares de su modelo educativo, la libertad
de elección de centro de los padres y las madres, la realidad es que al final los padres se ven abocados a elegir obligatoriamente la concertada porque en muchos casos, en muchos barrios, no tienen centros educativos en los que poder llevar a los niños y niñas porque no hay plazas suficientes, o qué decir de las escuelas infantiles, que es una cosa todavía más sangrante, ¿no? Esto con respecto a la forma, a la estructura o la forma de funcionamiento del poder, con ese entramado entre las empresas privadas y el poder político que se benefician mutuamente. Lo vemos claramente porque tiene otra de las piezas angulares en este entramado, es la cuestión de la corrupción, que vemos claramente también en el caso de Madrid. Ha pasado, por ejemplo, ahora estamos conociendo en estos días una de las piezas de la Púnica, en la que hemos visto como el número 3 de Cristina Cifuentes, Taboada, pues estaba en su etapa no sé si era director general o coordinación de la administración local y que era el presidente de Arpegio, esa empresa pública que se dedicaba a construir obra nueva en los municipios con dinero público, pues lo que hacía era, bajo las órdenes de Granados, que acaba de salir de prisión, uno de los mayores delincuentes del país, pues contratar solamente con unas pocas empresas que entregaban mordidas a los políticos a cambio de los contratos de la concesión de obra, y de esta manera el Partido Popular ha estado financiándose de manera irregular y enriqueciéndose a algunos de los políticos. Pero lo hemos visto en el caso de Arpegio, que se está estudiando en estos días, de la Púnica, en el caso del canal de Isabel II, y a nivel estatal con los papeles de Bárcenas. El Partido Popular ha estado financiándose de manera irregular a través de este modelo de la concesión de obra a determinadas empresas constructoras a cambio de algunas mordidas, de algún dinero en negro. Entonces hay estas dos maneras de corrupción, la que es completamente ilegal y que les lleva a la comisión de delitos y a prisión, esta de las mordidas a cambio de la concesión de obra pública, y ese otro modelo de corrupción con el que he empezado la intervención, que es el de descapitalizar lo público y hacer ese trasvase de dinero público a manos privadas con la excusa de que se es más eficiente y se mejora la gestión pública, cuando la realidad es que lo que vemos es que está pasando todo lo contrario, porque además la entrada de capital privado, por ejemplo, en los hospitales nuevos de gestión privada, lo que impide es el control de lo que se hace con ese presupuesto, y se impide, por ejemplo, tener un modelo de sanidad que combata las desigualdades, ¿no? Es uno de los problemas principales que tiene esta entrada de capital privado en la prestación de servicios públicos por parte de constructoras. Vemos que también son las constructoras quienes están pasando ahora a gestionar los colegios concertados. Una de las cuestiones que se criticaba en este último periodo de sesiones al gobierno de Cristina Cifuentes es que en su apuesta por la escuela concertada ni siquiera está apostando por los modelos tradicionales de cooperativas con un modelo educativo propio, o incluso de las instituciones tradicionales como la Iglesia, que tenía un montón de colegios concertados. Es que directamente apuesta por las constructoras que hacen una competencia desleal a la escuela privada pura y dura. Junto con esto, otra de las grandes estafas o problemas que me parece que están dentro de este entramado, dentro de esta trama de funcionamiento del poder en España y aterrizada a la Comunidad de Madrid, es el modelo de financiación que tenemos en nuestra región. Habréis oído hablar en más ocasiones que en la Comunidad de Madrid tenemos un modelo fiscal que ha convertido esta región prácticamente en un paraíso, un pseudo paraíso fiscal para las rentas altas. Tenemos un gobierno que ha estado haciendo bajadas generalizadas de impuestos durante los últimos 22 años, de manera que más o menos calculamos que se han perdido unos 3.000 millones de euros de recaudación gracias a la bonificación del 100% de los impuestos de patrimonio y de sucesiones. De forma que de lo que se está incentivando es que las personas que tienen patrimonios altos, por encima de los 400.000 euros, aparte de la vivienda de uso habitual y familiar, pues se dediquen a atesorar y a ahorrar esa riqueza y no moverla, a no invertir, a no moverla para generar riqueza, porque ese patrimonio o esa herencia de millonarios no tributa en absoluto, ¿no? Y a cambio de esto lo que tenemos es unas clases trabajadoras y populares que son las que sostienen sobre sus hombros toda la carga tributaria, no solamente porque el IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA estén en sus niveles más altos, sino porque
bueno, pues ellos no se benefician, es decir, no, frente a los ricos que tienen sus patrimonios a buen recaudo, ya sea en pisos o en dinero ahorrado en el banco, pues las clases populares y trabajadoras no nos beneficiamos de esos descuentos fiscales si soportamos, como digo, estos tramos muy elevados de las rentas fiscales. Entonces, como el gobierno de la Comunidad de Madrid no recauda lo suficiente con este modelo fiscal, que es claramente insuficiente porque se perdonan las rentas, los impuestos a las rentas altas, recurre al endeudamiento privado, a solicitar créditos a la banca a un tipo de interés variable, además, que tiene el riesgo de que, lo que pasa con los intereses variables, de que en el momento en que en el Banco Central Europeo, en Alemania, se decida una subida al alza de los tipos de interés, pues eso puede hacer quebrar nuestra economía, que está un poco al albur de lo que pueda suceder con esta cuestión, ¿no? Como digo, porque se utiliza el endeudamiento privado para la financiación de los servicios públicos sin que haya ningún modelo de crecimiento propio, endógeno, para la Comunidad de Madrid. Esto por una parte con respecto al funcionamiento del poder en nuestra región. Otros de los problemas que me parecen verdaderamente graves es la cuestión de que a partir de la crisis económica también se han agudizado las diferencias entre los hombres y las mujeres, se ha agudizado la brecha de la desigualdad. Principalmente en el campo del trabajo, cuando hablamos de trabajadores pobres, es una cuestión que afecta fundamentalmente a las mujeres. 7 de cada 10 personas que tienen empleos temporales son mujeres y la mayoría de estas mujeres preferiría no tener este modelo de trabajo, preferiría tener un trabajo a tiempo completo. Sigue existiendo una brecha salarial del 30%, las mujeres ganamos un 30% menos que los hombres y además esto supone que también las mujeres cotizamos menos y por tanto después en la vejez tenemos pensiones peores que los hombres, por tanto las mujeres somos más pobres siempre y de modo especial en la vejez. Pero es que además seguimos teniendo trabajos especialmente feminizados, muy focalizados en la limpieza, en el cuidado y muy estigmatizados con respecto a nuestro sexo, y esto por no hablar del gravísimo problema de la violencia o de las violencias machistas que sufrimos en este país de manera alarmante, con una cantidad ingente de asesinatos y de malos tratos y de violaciones de nuestros derechos, con unos gobernantes que no se ocupan de una manera seria y decidida de este problema, que no dotan o que no destinan el presupuesto suficiente para combatir esta lacra o que dejan los presupuestos sin ejecutar, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que en el año 2016 solo ejecutó el 80% del presupuesto destinado a combatir la violencia machista, que es una cosa que no encuentra explicación. Otro elemento que me parece clave y urgente de abordar es la cuestión de la restricción de los derechos democráticos, de participación democrática, que ha supuesto la aprobación de la ley Mordaza. Yo creo que la aprobación de la ley Mordaza es de una gravedad extrema y no se está abordando con la suficiente celeridad, yo creo, en este momento por los grupos parlamentarios del Congreso, con la seriedad que merece, porque es una ley que efectivamente impide la protesta ciudadana y la protesta social, es una ley que impide la disidencia en la calle. La imposición de multas es verdaderamente alarmante por su número, por su cuantía y el miedo que genera en la ciudadanía al libre ejercicio de los derechos de participación democrática, pues yo creo que es un problema que no solamente afecta al momento presente, sino que a mí me preocupa que se genere una cultura, una instauración del miedo en la conciencia colectiva de los ciudadanos, que se pierda lo que se había ganado en el avance del empoderamiento ciudadano, en el ejercicio de los derechos de participación democrática. Voy terminando. Otra de las crisis que me parecen especialmente graves y que hay que abordar es la cuestión a nivel europeo de la crisis de los refugiados. Vivimos en una Europa en que en los últimos 2 años tiene más de 1 millón de personas desplazadas que han venido a llamar a las puertas de nuestras fronteras y que no encuentran cabida. Nos encontramos también que en los últimos 2 o 3 años han muerto más de 14.000 personas tratando de alcanzar nuestro continente a través del Mediterráneo, que se ha convertido en una auténtica fosa común en la que están muriendo pues eso, miles y miles de personas tratando de alcanzar
nuestra Europa fortaleza. Solamente lo que llevamos de año han muerto tratando de alcanzar nuestras costas 1.700 personas, 313 personas han muerto en las playas españolas y 400 y pico eran menores de edad, ¿no? Bueno, yo creo que con este problema espantoso lo que nos encontramos es un gobierno que en una pregunta parlamentaria de Podemos conocimos que en los últimos 10 años los gobiernos de España se han gastado 168 millones en ayuda o en políticas de inmigración que en su práctica totalidad han ido destinadas a lo que es la política de externalización de fronteras, a la construcción de la valla de Ceuta y Melilla, a la interceptación de pateras o de barcazas en el mar Mediterráneo, que además vamos viendo en las noticias cómo actúan las fuerzas de seguridad cuando se encuentran, pues, por ejemplo, a personas naufragadas en el mar, que en ocasiones solamente les tiran una botella de agua, pero ni siquiera se dignan a salvarlas, o a tratar de reprimir los flujos migratorios en los lugares de origen donde se ocasionan los flujos migratorios, ¿no? Y incentivan, por ejemplo, o dan financiación a estos países a cambio de que controlen los flujos migratorios a España. Igual la Unión Europea se ha gastado también en el último periodo 2.000 millones de euros solamente en el control de las fronteras, en construir esta Europa fortaleza, que es 3 veces más de lo que se han gastado en la ayuda a los refugiados. Por supuesto, España no ha acogido un porcentaje ínfimo del número de refugiados al que se había comprometido a acoger. Bueno, yo creo que con este panorama en el que solamente pues, hemos apuntado algunos de los problemas, desde mi punto de vista algunos muy graves, de los que tiene nuestro país, pues bueno, ante esta crisis espantosa que sufre nuestro país, pero que la hay muy parecida en otros países, tenemos que también mirar con esperanza al compararnos, por ejemplo, con otros países vecinos como Francia, en los que se han visto obligados a elegir entre fascismo o neoliberalismo, entre Macron y Le Pen. Nosotros, frente a eso, tuvimos, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, pues el estallido también del 15M, que supuso el nacimiento de una serie de opciones electorales, de Podemos, de las confluencias, que han abierto una ventana de oportunidad, no solamente para que ahora estemos en las instituciones, sino para mirar con optimismo la posibilidad de que se cree un proceso constituyente, que yo creo que es lo que está necesitando este país. Frente a esto me voy a lanzar a bueno, pues hacer una propuesta o a deciros el papel que yo creo que debe jugar Podemos en una situación como esta, o qué posibilidades veo yo que tiene Podemos ante este escenario, ¿no? tan cruento. Tenemos, como digo, esta ventana de oportunidad, esta ocasión espléndida que nos brindó el 15M, gracias al cual surgimos en Podemos. Estamos pues bueno, cada vez creciendo más y hemos llegado a las instituciones con un resultado electoral pues que no tiene precedentes, ¿no? Verdaderamente espectacular, pero que no ha sido suficiente. Y frente a esta situación, como digo, yo creo que Podemos está llamado a ser un actor fundamental, tiene que jugar un papel central en este nuevo escenario político, y frente a esto hay dos posibilidades que veo yo que puede jugar, dos posibles papeles que puede jugar Podemos. Uno en el que Podemos esté fundamentalmente preocupado por ganar elecciones y que se vea tentado de tener un papel, digamos, más gobernista, ¿no? Y en este papel que jugaría Podemos, tentado por las tentaciones gobernistas o preocupado sobre todo por ganar elecciones, podría hacer a lo mejor propuestas políticas de corte pues, más moderado, de corte un poco más, podemos decir, de una pequeña redistribución económica y un poco más reformista en cuanto a sus políticas, ¿no? Y menos transformador. Y también este modelo correría el riesgo quizá de que Podemos se convirtiera en un partido político clásico o tradicional, que Podemos se normalizara, se igualara al resto de partidos políticos del régimen. Otra posibilidad es que Podemos pues sea un partido movimiento que combata esta posibilidad de normalizarse, que digamos utilice la ventana de oportunidad que supuso el 15M como grito impugnador o rupturista con el régimen, y que haga propuestas pues, más radicales, más transformadoras, y para ello es fundamental, yo creo que dos elementos. En primer lugar,
que la democracia interna del partido sea un elemento esencial, es fundamental devolver el poder de decisión tanto a los círculos como a los consejos ciudadanos y radicalizar la democracia interna del partido, y que Podemos sea un actor decisivo en el diálogo y en la relación con la sociedad civil, pero no solamente en términos comunicativos, sino de verdad, ¿no? O sea, que sea un actor fundamental, que esté en relación con la sociedad civil para construir eso que llamamos la unidad popular, que permita que seamos cada vez más desde abajo, ensanchar la base por abajo, para que cuando se llegue a esa situación de, digamos, de que cuando ganemos, cuando Podemos gane, nos podamos hacer la pregunta de, bueno, ¿y qué significa ganar? Y en ese momento podamos responder, yo creo que con las respuestas que Podemos se dio en sus orígenes. Pues ganar significa que vamos a auditar la deuda que tiene España, por ejemplo, que es del 150% del PIB, y lo vamos a auditar, y lo que no debamos no lo pagamos. O vamos a volver a recuperar conceptos como la renta básica, o vamos a hablar del derecho a decidir de Cataluña, o vamos a volver a hablar de la nacionalización de la banca o de sectores estratégicos, ¿no? Esas que son cuestiones muy complejas y muy difíciles y que supondrían un enfrentamiento con el poder pues verdaderamente complicado, necesita un respaldo por abajo, una base ciudadana cohesionada, sólida y muy amplia, que esté ahí pues apoyando a eso que desde mi punto de vista sería de verdad un proceso constituyente, ¿no? Bueno, y con esto ya me callo, que creo que me he pasado 7 minutos de mis 15 minutos. Pues ahora pasamos al turno de preguntas. A ver, voy a intentar levantar yo primero la mano. Pásale. No tengo una voz. No, pero aquí no te oye. Bueno, yo tengo una pregunta, pero no lo digo nada para Lorena. Lorena, en primer lugar, felicitarte por bien que nos defendiste en la moción de censura en un día altísimo. Es horrible. No sé cómo no perdiste los papeles. Pero bueno, se agradece la paciencia. La pregunta para ti sería, si crees que viene a cuento en la charla de hoy, que nos dijeras qué consecuencias crees que ha tenido la moción, si ha funcionado, si no ha funcionado. Y para Manolo, mi mujer es cordobesa, admiradora tuya, y está orgullosísima de que tú seas el diputado de Podemos por Córdoba. Y la pregunta, te he oído a veces en Fuera Facha hablar de que una forma de contrarrestar ese poder central, ese poder alemán, sería crear una alianza de los países del sur que pudiera contrarrestar a ese eje controlado por los alemanes. Si crees que realmente habría posibilidad de que eso pase, o dado los resultados últimamente muchos electorales en muchos lugares, es algo que no va a poder ser. Muchas gracias a todos. Hacemos la primera Acumulamos ronda. más. Sí, Rafa. Aprovecho y la pasamos aquí. O casi no me había visto ya preparado. Bueno, vamos a ver. Casi era un Rafa. poco... Me ha pisado un poco Julio. Es que me conozco. Estábamos hablando de una época oscura. En la presentación lo hacía Mónica, y yo creo que es que la época oscura no ha pasado. Se habla, por ejemplo, del auge de la extrema derecha en Europa y no en España, cuando realmente la extrema derecha está en el gobierno. Así que, claro, al menos en mi opinión. Hemos hablado del techo de gasto, hablaba Manolo, y yo me preguntaba desde aquí si también nuestra organización de alguna manera hemos llegado a un techo político. Tradicionalmente a la izquierda del PSOE, pues ha ido tocando techos. Lo tocó el PC en su momento, lo tocó Izquierda Unida en el suyo, y no sé si en estos momentos Podemos también ha llegado a ese techo político. Entonces, me gustaría que me dierais vuestra opinión en ese aspecto. Si, como creo que muchos también lo piensan, estamos condenados a atendernos con el Partido Socialista para alcanzar una mayoría social, ahí coincidiendo un poco con la opinión que daba Lorena, de ensanchar por abajo, y que hay que ganar las elecciones, evidentemente, porque si no tienes el BOE no cambias las leyes, no cambias la ley Mordaza, no cambias la ley electoral, no cambias un montón de cosas, y bueno, pues hay que llegar a eso. Entonces,
si por un lado estamos hablando o pensamos que podemos tener un techo político y estamos condenados a entendernos con el PSOE, bueno, si eso es posible, y lo ligaría también de cara a Europa, pues esas confluencias con Portugal, con Italia, con Grecia, con Irlanda, para efectivamente poner un contrapoder a ese centralismo de Alemania. De momento lo dejo aquí. Tenemos unas cuantas intervenciones más, entonces os ruego brevedad. Decimos hacemos las dos siguientes y luego ya pasamos con el siguiente turno de intervención. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta sobre lo que has comentado antes de la Europa esta más desfavorecida en los pueblos del sur y tal. ¿No cree usted que la gangrena que estamos sufriendo en los pueblos más desfavorecidos acabará llegando al corazón de Europa y saltará todo por los aires? Esa es mi pregunta. Pues contestamos estas tres y luego tenemos otras 3 turnos de palabra pedidos. Hay varias preguntas que son muy difíciles de responder. Y que, por ejemplo, mañana tenemos consejo político y va al consejo político el presumible pacto de Podemos con el PSOE en Castilla-La Mancha, que nos obliga a todos a una reflexión muy de fondo, porque ese pacto implica gobernar con el PSOE. Hasta ahora había un cierto consenso en la organización, que era apoyar al PSOE, pero no gobernar con el PSOE. Esta vez se va. Entonces va a haber un debate serio, digo que es profundo, ¿no? Espero que tenga un buen método y que sepamos hacer las cosas, porque muchas veces uno, cuando llega a la edad que yo tengo, te dan miedo los debates porque sabemos cómo comienzan, pero no sabemos cómo terminan. Y yo creo que la unidad, el esfuerzo por la unidad es siempre un elemento muy importante, sobre todo por lo que acabamos de pasar. Parecería que estamos llamados a ir pasando cosas de estas, ¿no? Que un servidor ha vivido tanto que espero no tener que vivirlo aquí. Pero que el debate hay que hacerlo a fondo, con Luis aquí de fondo y con participando en la organización. La democracia solamente se cura con más democracia. Y la libertad se defiende con más transparencia, con más derechos. Por tanto, que sepa todo un militante que la opinión que tenemos uno y otro, y que la gente pueda dar su opinión. Eso no significa dividirse, significa fortalecer la unidad en base a la política. Yo por eso no tengo ningún miedo y espero que tengamos un buen método para profundizar en los temas sin necesidad de insultarnos demasiado. Hemos llegado a un techo. Una pregunta complicada. Yo, si me dais mi opinión, si me lo permitís, porque esto no es un acto electoral, sino un acto de reflexión colectiva, yo voy a hacer mi modesta reflexión. Yo creo que sí. Yo creo que están pasando varios fenómenos que de alguna manera nos están situando en una nueva coyuntura política. No sabemos la trascendencia ni la hondura de esa coyuntura política. El primer elemento que a mi juicio es importante es la propia recuperación económica. Yo le he escrito un artículo que se llama El teorema de Mariano, ¿no? Que no voy a reflexionar aquí. Pero es evidente que cuando la economía crece y se desarrolla, aunque sea muy desigual como esta, se genera una nueva alianza social. El peligro que tiene para nosotros la recuperación no es que gotee de verdad hacia abajo, porque no nos da miedo que la gente viva mejor. Por lo contrario, queremos que la gente viva mejor. Lo que nos da miedo es que se produzca lo que podemos llamar una ruptura en nuestra base electoral y social, entre un sector de las capas medias y las clases trabajadoras que se van a ver excluidas del proceso. Se puede decir que un tercio de las clases trabajadoras del país se va, por mucho que diga este gobierno, no le va a llegar para nada los frutos del crecimiento.
No sabemos dónde va a llegar lo otro. Hay un informe de FOESA, de Cáritas, que habla que el 70% no le llega, pero es eso. Yo creo que es el primer cambio, que hay que saber gobernar y situarse en él. La segunda cuestión es la enorme pasividad social, que tiene mucho que ver, a mi juicio, no tanto porque se hayan acabado los resortes del cambio, sino porque hay una especie de cierto desencanto. Yo creo que la gente pensó que los cambios iban a ser muy fáciles y que con 2 pitidos y 5 manifestaciones íbamos a cambiar este país. Y este país es España. No es la España de la compañera Esperanza Aguirre. Y esa España pesa mucho en este país. Y los poderes tienen mucho peso político. Yo creo que es muy importante entender esto. Hay un desencanto, una especie de joder, esto es mucho más difícil y al final siempre ganan los mismos, ¿no? Esto se nota mucho con la corrupción, porque la corrupción no pasa factura. A más corruptos, más votos tienes, puede ser un poco la conclusión. Y por tanto, eso duele mucho, ¿no? Y crea mucha desesperanza. Luego hay un tercer elemento que para nosotros es muy delicado, que es los cambios que se están produciendo en nosotros. Tema que hay que medir, casi aquilatar, ¿no? Con mucha, es decir, porque nos obliga a usar el pincel fino y dejar el broche a ojo, ¿no? Es decir, por primera vez, yo creo que desde la transición, hay un partido socialista que es percibido por la sociedad como un partido que se ha regenerado por la izquierda. No digo que se haya regenerado por la izquierda, sino que es percibido por la sociedad como si se hubiese regenerado por la izquierda. Entonces, nos obliga a jugar en unas condiciones muy difíciles. Antes, PSOE, PP, la misma mierda es. No hemos pasado la vida diciendo eso. Yo se puede decir que he echado canas diciendo eso. Pero el problema es que ya no es percibido así. Entonces, tenemos, para que se me entienda bien y no alargarme mucho, tenemos un Pedro Sánchez que está entre Mélenchon y Macron. Puede ser Macron o puede ser Mélenchon, o las dos cosas a la vez. No sé si entendéis lo que quiero decir. Es decir, es un outsider, es un outsider del sistema. Mientras que Pablo Iglesias es un outsider frente al sistema, el sistema ha generado un outsider. Que además nos disputa la izquierda. Es decir, nos disputan nuestro propio territorio. Entonces, ante eso, tenemos dos opciones muy jodidas, ¿no? Una, ¿cuál sería? El repliegue. Que es decir, no pasa nada, siguen siendo los mismos y leña al mono. Con lo cual, apareceríamos para una parte sustancial de la sociedad como sectarios, gente que no ha entendido los procesos, o sea, hijos de anguila, que es lo que me suelen decir a mí desde que me levanto hasta que me acuesto. Y más, como ya de Córdoba, pues mucho más todavía. Además, tomo café con anguila todos los días en Córdoba, o sea que ya te puedes imaginar. Hijo de anguila para toda la vida. Bueno, anguita, la pinza, Eso por uno. Por otro lado, la otra tentación es lo que yo llamo el tacticismo, el politicismo, ¿no? Que es, como hay que cambiar, hagámoslo, como diría yo, buscando rendimientos electorales o buscando rendimientos comunicacionales. Vamos a tener durante un tiempo esa tensión entre nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto Sánchez va a tener consecuencias en la encuesta electoral. Y si tenemos 3, 4, 5 meses bajando la encuesta, pues eso genera una situación bastante difícil en la propia organización.
porque hemos estado acostumbrados a subir. Entonces, se puede decir que esa es la tercera cuestión. Y la cuarta es lo que podemos llamar una desmovilización de Podemos como organización, que es perceptible por muchos lados. Es decir, por abajo ya no somos lo que éramos antes. Y se nota en nuestra asamblea, se nota en nuestras reuniones. O sea, también sentimos una cierta crisis orgánica de Podemos como organización. O sea, esas cuatro cosas nos dicen que entramos en una coyuntura complicada, difícil, que podemos ganar si somos inteligentes, si nos unimos y tenemos clara alguna idea fundamental. Y yo creo que es donde estamos ahora. Estamos en una coyuntura, como dice el italiano, inmenso del lugar. Estamos atravesando el río y ya hemos salido, pero no vemos todavía claro pasar al otro lado del río, ¿no? ¿Hay posibilidades reales, a mi juicio, de un acuerdo con el Partido Socialista para un programa alternativo? A mi juicio yo lo veo muy complicado. Soy muy escéptico. Más bien veo que el Partido Socialista va a intentar hacer lo que siempre ha hecho en coyunturas como esta, que es irse a la izquierda, derrotarnos en la izquierda y luego irse al centro para gobernar. Yo creo que esa es la tentación de Pedro Sánchez desde que llegó. Ha cambiado, como dicen en Jaén, ojalá. Han cambiado, ojalá. Pero yo tengo mucha duda de que haya cambiado. Pero el problema nuestro, ¿cuál es? Es disputar la hegemonía en la unidad. O sea, si la gente tiene percepción de unidad y sabemos que esa unidad es muy difícil que se dé, ¿qué hacemos? Pues seguir luchando por la unidad popular, por la convergencia y por ir poniendo encima de la agenda política elementos políticos reales que el Partido Socialista se vaya definiendo sobre él. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía porque la unidad en sí mismo es una batalla. ¿Por qué? Y vuelvo al estado de cierto desengaño o cierta falta de consuelo que hay en una parte de nuestra base social. ¿Qué es? Para la gente es muy fácil, y yo lo entiendo, que en momentos de desesperanza vaya a la solución más fácil, que es uniros y cambiar el país. Porque la gente necesita la unidad, porque su vida es muy dura. Lo que tenemos que hacer es un trabajo que es estar por la unidad sabiendo que es muy difícil que ésta se dé. Y hacerlo con sinceridad y con apertura. Y por tanto eso exige un talante nuevo, un nuevo estilo nuestro de hacer política y una mayor capacidad de sintonizar con una mayoría social que no lo ve tan claro como hace unos meses y saber aguantar el tirón sin divisiones. Sin división. Europa y termino. Yo creo que el gran problema que tiene Europa es que lo que se ha construido es un artefacto de poder neoliberal. Es decir, Europa se ha construido, sobre todo a partir de Maastricht, pero sobre todo a partir de la crisis, como un poder, como un búnker neoliberal que obliga a todos los demás países a hacer las políticas que ellos consideren. El ejemplo de Grecia da hasta vergüenza ajena, ¿no? Lo que han hecho con ese pequeño país. Que lo han destrozado y ahora parece que lo van a dejar suelto, después de que han destrozado y lo han convertido en una colonia, prácticamente, además. Va a saltar por los aires. El sistema siempre tiene mecanismos de autocorrección, ¿no? Pero yo estoy convencido que o cambian profundamente Europa o el euro no tiene salida, a mi juicio. Yo en eso estoy totalmente convencido. Me llegaría muy largo explicar esto, eso ya otro día cuando quieran ustedes, pero no. El problema que yo veo por esto de saltar por los aires
y con el calorcito que estamos pasando, es que se empiezan a generar en el mundo movimientos que nos pueden conducir a un escenario bélico de carácter internacional. A mí lo que más me preocupa de Europa no es solo que sea neoliberal, sino subalterna a Estados Unidos. Cada vez más subalterna a la OTAN y a Estados Unidos. Que ha desaparecido de nuestro lenguaje la OTAN, ha desaparecido de nuestro lenguaje la fase norteamericana. Parece que no existen. No, están ahí. Están ahí. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me preocupa enormemente que en Europa los refugiados se han visto como un problema militar, más que un problema de derechos humanos, de libertad. Tenemos una guerra en Ucrania ahí. No sabemos cómo va a terminar el conflicto en Oriente Próximo. Es decir, estamos en una situación muy complicada. Y cuando vemos cómo se pronuncia este hombre, Donald Trump, en las cosas internacionales, da siempre la sensación de que está siempre dispuesto a pedir la carta más alta, ¿no? Y entonces cuando amenaza con una intervención militar a Corea del Norte, eso siempre se ha dicho, ¿no? Pero siempre sabíamos que iban de farol, o que era una presión. No, con este estamos convencidos que una mañana lo puede intentar. El problema es que si le mete 4 bombazos a Corea del Norte, ¿qué va a hacer Corea del Norte? ¿Y qué va a ser su respuesta? Pero no solamente eso, sino que se vive en una situación internacional donde Estados Unidos ve que pierde posiciones, cada día pierde más posiciones, pero su esfuerzo para no perderla y mantener su hegemonía está ahí. Y al final, su gran superioridad es militar. Tienen más armas que nadie y más poder militar que nadie. ¿No vieron ustedes, y termino, que tienen 716 bases en todo el mundo? Y que tienen 250.000 hombres disponibles para moverlos por el mundo prácticamente en 48 horas. Estamos hablando de cosas enormemente serias, ¿no? A mí sí que me preocupa mucho que retorne la guerra como mecanismo de definición geopolítica. Y lo que me preocupa es que Europa, en vez de ser un sujeto activo que busca la paz, que busque un nuevo orden económico internacional más justo, se convierte cada vez más en una especie de prisionero voluntario de un Estados Unidos que lo que están haciendo es defendiendo sus intereses, importándole un pito los intereses de los europeos y de las europeas. Sobre la valoración de la moción de censura. Yo creo que, me imagino que te refieres sobre todo a la moción de Madrid, ¿no? Sí, la de la Asamblea de Madrid. Bueno, yo creo que el análisis que hemos hecho, que han sido varios, lo hemos hablado tanto en el grupo como en un consejo ampliado que celebramos con secretarios generales y demás, la valoración que hemos hecho es muy positiva. Fundamentalmente porque creemos que, bueno, entraron varios elementos en juego. Es cierto que también la suerte nos ayudó, estuvo de nuestra parte. Nosotros inicialmente planteamos la moción de censura cuando se conoció la noticia del encarcelamiento del expresidente Ignacio González, y es verdad que después de que presentáramos la iniciativa de la moción y demás, se produjo la noticia de que la UCO estaba investigando desde hacía algunos meses el posible amaño de un contrato por parte de Cristina Cifuentes en una etapa anterior en la que ella había presidido la mesa de contratación y había sido parte también del comité de expertos y había adjudicado al empresario Arturo Fernández el contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid, a la vez que Arturo Fernández ha financiado a través de la Fundación del Partido Popular, Fundescam, ha estado financiando de manera irregular al Partido Popular. Evidentemente, esta noticia que sobra del trabajo de la UCO o del Fuego Amigo o de lo que sea, cómo funcionan estas organizaciones de la mafia, pues a Podemos le ha favorecido, para que no nos vamos a engañar, nosotros lo hemos utilizado hábilmente y fortaleció las razones o los motivos para la moción de censura. Junto con esto yo creo que la estrategia empleada por el Partido Popular les salió fatal.
no solamente por el tono y el contenido de sus intervenciones, que creo que todos conoceréis, pero que fue verdaderamente zafio, faltón, absolutamente carente de argumentación política, fueron incapaces de defender su gestión, ni de defender su ideología, ni su modelo para la región, y en lo único que estuvieron es en el insulto, en la descalificación, en Venezuela, en la puesta de largo y en ese tipo de cosas que creo que no les salió nada bien y que culminó con la guinda de que la presidenta decidió abandonar el hemiciclo y todo el gobierno y el grupo parlamentario mayoritario abandonaron el Parlamento, que yo creo que esa es una acción que puede hacer un grupo como Podemos de la oposición, pero que un gobierno no lo puede hacer en ningún caso. Y el hecho de, además de que Cifuentes decidiera finalmente no intervenir y después su propio partido la dejara tan descubierta, mirando su móvil y abandonando el hemiciclo, cambiando la estrategia porque Rajoy sí que estuvo defendiendo la moción de censura y en un cuerpo a cuerpo con Pablo Iglesias, que le vino muy bien a Pablo también y a Podemos estatal. Junto con esto, yo sigo defendiendo que, más allá de que creo que fue efectivamente la pésima estrategia del PP lo que la hizo más noticiosa, la moción de Madrid, que si no posiblemente hubiera pasado más inadvertida, sigo creyendo que ha servido para visualizar quién abandera o quién lleva a cabo de verdad la oposición en la Comunidad de Madrid, porque creo que el papel del PSOE fue penoso. Si me apuras, desde mi punto de vista, más todavía que el de Ciudadanos, porque Ciudadanos no deja de ser un partido liberal, de derechas, que apoya al Partido Popular, que ha nacido y que está aquí para que nada cambie, para sostener a los grupos de poder de siempre, pero el papelón del PSOE saliendo a defender con un discurso súper crítico al Partido Popular y después absteniéndose en una moción de censura que no tenía riesgo además, porque en ningún caso la podíamos ganar, yo creo que eso no es en ningún caso defendible. Así que bueno, la valoración que hacemos de manera casi unánime ha sido muy positiva, no solo la mía, sino, como digo, la de todos. Y con respecto a la cuestión de cuál debe ser la estrategia de Podemos con el PSOE, pues no, bueno, ya lo ha analizado muy profusamente Manolo y no quiero cansaros más, pero sí deciros que, bueno, desde mi menor experiencia y mayor juventud y más osadía, por tanto, sí me voy a atrever a decir que, bueno, estoy muy de acuerdo en que tiene que haber, desde luego, un debate profundo en la organización, pero a mí me preocupa un poco este papel, entendiendo los riesgos y la situación tan delicada y tan difícil en la que nos ha situado la victoria de Pedro Sánchez, ¿no? Con esta lectura que se hace de este nuevo Partido Socialista, que todos sabemos que no es tal cosa, pero me preocupa lo que ello pueda implicar en la orientación o en la estrategia de nuestro partido, por lo que pueda suponer de lo que anunciaba al principio, de rebajar nuestros presupuestos, en primer lugar, de que se acabe entendiendo que el cambio político pasa por una alianza desde arriba, desde partidos o desde programas, que yo creo que no es así. O sea, yo creo que el cambio político en ningún caso pasa por la alianza o no alianza con el PSOE, o desde luego eso es una cuestión menor. Yo sigo creyendo de verdad que hemos podido tocar un techo electoral si continuamos un poco en esta línea de no recuperar los postulados del principio. Yo creo que quizá eso es lo que nos ha hecho perder fuelle, desde mi punto de vista, y que en lo que hay que continuar trabajando, aunque sea difícil y costoso por la pasividad de nuestra sociedad, es en la movilización social y en la unidad popular y en ensanchar desde abajo. Yo creo que es por ahí, ese es el camino que debemos andar, que las posibles alianzas o pactos tácticos puntuales con el PSOE pues tienen que ser una cuestión secundaria, o sea, en función de cuáles sean en un determinado caso las circunstancias, ¿no? Pero sí que me preocupa esta cuestión de que, pese a haber ganado, por ejemplo, en Vista Alegre, el documento que decía que no íbamos a subalternizarnos al PSOE y que no íbamos a gobernar con ellos, pues que de pronto se esté dando esta posibilidad en Castilla-La Mancha, o que estemos ya más desde la ejecutiva del partido o desde las altas esferas del partido hablando de cómo vamos a transformar o a protagonizar el cambio político en este país, más hablando de las alianzas con el PSOE que, como digo, pensando en cómo vamos a revitalizar Podemos
bueno, que empezó siendo una explosión y un estallido de círculos y de deseos de participación ciudadana, y que como poco a poco nos hemos ido también cargando eso, ¿no? Y cómo vamos a trabajar por la unidad popular. Desde mi punto de vista el camino iría mucho más por ahí, y lo del PSOE pues creo que es secundario y desde luego peligroso. O sea, estamos viendo qué es a la hora de la verdad el PSOE, no solamente en este ejemplo que acabo de dar, en la abstención de la moción de censura, lo estamos viendo con el papel que juegan en el Ayuntamiento de Ahora Madrid, o el que jugaron ayer con la ¿cómo se llama? No me sale la palabra, que es lo que le hicieron a Isabel Deniz, la reprobación de Isabel Deniz a favor con el Partido Popular. Es decir, es que el PSOE es lo que es, ¿no? Más allá del 135 y del no es no, y después la abstención que ha dado el gobierno a Rajoy, y de los pactos en el Congreso para que nada cambie a fin de cuentas. Bueno, pues a mí eso me inquieta. Entendiendo, como digo, de verdad también la situación delicada y difícil en la que estamos, y los deseos de esa mayoría social que lo pasa muy mal y que tiene condiciones de vida muy jodidas, que está deseando que se produzca el cambio político. Entendiendo todo eso, yo creo que debemos ser valientes y resistir, ¿no? Y aprender de experiencias pasadas, que Manolo tú conoces mucho mejor que yo, de lo que fue, de lo que pasó con Izquierda Unida también, ¿no? De palabra acogidos, vamos a hacer otra ronda de 3 y 3. Breves, por favor, las intervenciones y las respuestas. Yo me sigo emocionando que haya un diputado estatal y una diputada regional el día 14 de julio a las 7:30 de la tarde en Móstoles contando historias. Yo me sigo emocionando porque yo en mi larga vida no lo había visto nunca. Por eso os doy las gracias, por vuestra generosidad. Esto tiene futuro mientras haya gente con generosidad. Bueno, dicho esto, vamos a ver. La crítica de todo lo que hace mal el Partido Popular, patatín, patatán, todo ese jaleo, la gente más que estamos por aquí lo tenemos claro. Por eso estamos aquí, entre otras cosas. Entonces, eso en el tiempo, muy largo, termina por llevar a la depresión al personal, por lo menos a mí, no quiero generalizar. Quiero decir que hay que denunciar, hay que seguir denunciando, pero a mí me gustó mucho, también tuve la cautela de coger las mociones de censura y escuchármelas en YouTube sin intermediarios, sin comentarios, sin teles, sin nada. Me las escuché a plazos porque seguidas es insoportable, pero bien. Entonces, me gustó mucho porque además de dar caña, había propuestas de gobierno muy claras para el que las quiera escuchar. Seguramente la mayoría de la gente no le llegó, pero ese es el problema que tenemos que ir avanzando. Bueno, entonces yo creo que tenemos que ir por ahí. Claro que se ha bajado el suflé, claro que se ha bajado el suflé del 15M y del inicio de Podemos. Es lo que hay, esto es naturaleza humana y no hay que echar la culpa a la gente. Nosotros nos ha bajado a todos. Nosotros los que estamos aquí menos, es que a 14 de julio estamos aquí, pero también. Entonces tenemos que recuperar, yo creo, no recuperar, no, esto no se recupera nada. La vida sigue y no vamos a volver a las movidas del 15. Aquello ya pasó, fue un arranque y tal. Entonces, pero tenemos que recuperar, tener claras algunas cosas. Una, que lo decía Manuel. A ver, por encima de todo, la unidad. Aquí no conseguimos nada si nuestras movidas van, porque si vas más cerca del PSOE, vas más lejos, vas más aquí, más allá. Eso a nivel interno y bajito se puede ir trapicheando. Pero de cara afuera, a ver, aquí hay valores muy importantes como para que actuemos con esta movida. No. Esta es una guerra que si la perdemos, no nosotros, Podemos, sino la gente que a partir del 15M, o ya gente antes, a partir del 15M se levantó, si la perdemos tardamos 25 años otra vez en tener otra. No, hay que aprovecharla. A mí me parece muy importante esto, Y el consejo que tenéis mañana, claro, aquí uno de la esfera baja, pues no sé qué, pero el consejo que tenéis mañana a mí me parece fundamental, Es decir, y que no sea cuestión táctica. Me vas cortando, sí. Bueno, pero quiero decir que yo me permito, ya con estas ganas puedo permitirme casi todo. Tenéis que darnos fuerza a la gente de abajo
fuerza para que sigamos en la pelea y para que no caigamos en la depresión, ¿eh? Es decir, que somos malos, los partidos populares muy malos, no, son delincuentes. Lo decimos y yo lo puedo decir mal, son delincuentes, los gobiernos delincuentes, lo que pasa es que las leyes nos tienen a su favor y entonces no hay manera. Pero a nosotros nos tienen que dar herramientas de ilusión para seguir peleando. Si empezamos a ponernos etiquetas unos a otros, la ilusión se nos va a bajar, ¿eh? No. Y concluyo con esto. A mí me parece, de manera que Podemos no debe llegar a ser el PSOE de hace 20 años, ni la Izquierda Unida de hace 20 años. O es algo diferente, o Podemos, pues no cabe, porque Izquierda Unida de hace 20 años ya existía. Y PSOE de hace 20 años también. Entonces, o Podemos es otra cosa, o terminar no siendo nada. Porque ya hay... Entonces, ¿y qué tiene que ser Podemos? Es que tiene que ser diferente. Entonces, a mí las movidas de que si va ahora pactan en Castilla-La Mancha con el PSOE o no pactan, interpretando... claro, porque que está más cerca de Izquierda Unida y dice, no, por favor, yo que esto... Ya. Me corta. Eres primo hermano de Rafa. Hermano de leche. Bueno, claro, yo mi intervención, la inicial, no iba a venir por aquí, pero como resulta que Manolo ha abierto el melón al responder, pues es que el melón es el melón y es el que nos toca comer. Y es el que nos toca. Si yo tengo la bombilla. Sí. Y entonces, a la primera intervención, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con el mapa que has descrito y con quién dirige ese mapa y con todo. Pero también quiero animarnos a nosotros en positivo, que hay un margen. Y, por ejemplo, Portugal ha aprovechado ese margen. Y ya quisiera España haber tenido los logros dentro de ese ahogamiento que nos hace la Unión Europea y Alemania, ya lo hubiéramos querido. Y luego después, lo que ha descrito Lorena de la Comunidad de Madrid es un ejemplo de que eso se puede modificar. Por lo tanto, chicos y chicas, hay que luchar por ello, porque sí se puede. Algo se puede, a pesar de que nos ahoga. Y luego vamos al melón. Breve. A ver, yo, unión, yo qué sé, pero se puede cambiar la palabra. Se puede decir, a mí me interesa participar en el gobierno. O sea, yo me miro a otro cercano, Móstoles. Desde que ganar Móstoles está participando en el gobierno con el PSOE, las cosas van mejor. Y a mí me cuesta a mis conciudadanos menos visualizar que gracias a ganar Móstoles va mejor. Yo quiero hacer una reflexión para que tú la lleves mañana. Cuando Pedro podía haber sido presidente del gobierno, yo, claro, lo sentí mucho cuando el programa lo hizo con Ciudadanos, ¿no? Y dije, loca, aquí, qué ofensa, yo no sé qué. Pero ahora pienso de otra manera, fíjate, porque hubiera gobernado con el programa de Ciudadanos y no hubieran sido oposición al Partido Popular. ¿Y quién hubiera sido la oposición? Nosotros. ¿Y quién hubiera reventado? Hubiéramos también visualizado que somos una izquierda y que el PSOE es centro y derecha. Pero esa oportunidad la perdimos. Y yo no la vi entonces. Y la veo ahora. O sea, que yo allá donde se pueda, y además, yo no sé, un momento, yo no sé qué miedo tenéis a que se gobierne a nivel estatal, o se participe, o se abstenga para que gane el PSOE, cuando en ayuntamientos por el cambio, en comunidades autónomas, se está haciendo y no pasa nada. O sea, entonces, yo no... O sea, yo le dejaría en evidencia. Le dejaría en evidencia cosas.
Sí, muy breve, porque una de las preguntas, la pregunta que iba a hacer ya... Yo tengo prisa hasta mañana a las 10 de la mañana. No, prácticamente iba a pasar de la pregunta porque ya habéis tocado, lo habéis tocado al principio. Yo iba a preguntar sobre la comunidad Castilla-La Mancha, pues la relación del PSOE, y a ver qué opinabais, ¿no? Entonces, sí veo los problemas que hay y veo que es muy difícil. Yo ahora mismo creo que hay que andar con tiempo. Lo único que quiero añadir, sin más, es que lo que detecto en los círculos, por ejemplo, y a nivel bajo, es la falta de paciencia, querer conseguir las cosas en 2 días. Y Zamora no se ganó en 1 hora. Ni tampoco el salir del gobierno de Franco se ganó en 1 hora. Pero muchos años de cárceles y cuando parecía que la cosa no se iba a conseguir, al final se salió. Se murió. Sí, se murió, pero había un movimiento muy grande cuando era una época que no estaba permitido nada. Y sin embargo se consiguió. Había una presión tremenda. Y eso obligó también a Europa a aconsejar pues, que hubiera un cambio, aunque fuera aparente. Gracias a eso. Entonces yo pienso ahora, lo único que digo, y ya corto, es que tenemos que tener paciencia. Que si las cosas no salen así, vamos a seguir luchando y ya está, y podemos lo que podamos. Y que si en esta generación no podemos, la siguiente que lo haga. Pero no esperar a conseguir las cosas ya. Ya, ahora sí te doy la palabra, si te estás meterme en todos los charcos. Y voy a meter en el charco que me ha invitado la compañera a meterme, ¿no? Se voy a meter en tu charco. Siempre con respeto, con cariño, como se puede imaginar. ¿Qué hubiese pasado si nosotros apoyamos el gobierno ciudadano PSOE? Abstener. Bueno, o sea, pasaría el gobierno porque no hemos tenido, pero lo hubiésemos, en ese momento abstenerse o apoyarlo era lo mismo porque salía por nosotros. Es como la abstención del PSOE con el gobierno de Rajoy. Por cierto, fijaros bien qué paradoja. Pedro Sánchez ha ganado internamente la batalla como secretario general porque se negó a la abstención, que es la que nos pedía a nosotros con Ciudadanos. Fijaros las vueltas que da la vida. Pero fijaros bien, ¿qué hubiese ocurrido? Que nosotros seríamos percibidos por la población como que hemos puesto nosotros ese gobierno. Pero sobre todo sería mucho más grave, porque le dejaríamos la oposición al PP. Es decir, la izquierda ya estaría gobernando. No, o sea, cuando tú llegas al gobierno, lo que más comunica en política es el gobierno. No te equivocas nunca. El poder comunica en sí mismo. Si tú llegas al gobierno, un gobierno de Pedro Sánchez, que cada día va a decir las grandes victorias que estamos haciendo, etcétera, etcétera, y que somos un gobierno de centro-izquierda, y mientras el PP contra ellos venga y venga, nos hacen un sándwich que ahí no aparece Pablo Iglesias ni Irene, pero vamos, ni aunque le diéramos, que diría yo, lo que hiciéramos de Ursulina, no. Pero no era ese el problema. El problema es que eso hubiese tenido como consecuencia un programa que no es nada más que una versión más o menos suave del programa del Partido Popular. Es que cuando tú llegas a hacer política, no llegas a hacer política como cuando haces un invento en un laboratorio. Llega al laboratorio y dices, lo pruebo, luego rectifico. En política no funciona así. Políticas son correlaciones de fuerza, y si tú hubieses puesto a Pedro, tenía a Pedro 3 años gobernando el país, con Ciudadanos, y dejándole la oposición al PP, y muchas veces gobernando el PP con el gobierno, como siempre han hecho el Partido Popular cuando está en la oposición. Pero la oposición de masa se lo hubiesen dejado. Y mientras nosotros, descoloridos, porque ya no sabemos si íbamos a ser morados, moraillos,
Pero rojillo ni de letra. Y luego, sobre el tema este de las maniobras tácticas, ¿no? No tenemos ningún miedo. Ahora no tenemos ningún miedo. El problema es que para gobernar necesitas una determinada correlación de fuerzas favorable a ti. Es decir, necesitas, en primer lugar, ser comprendido por tu base electoral. Que tu gente te comprenda. En segundo lugar, es importante que lo que lleve al acuerdo tenga que ver con tu seña de identidad, con lo que has defendido en la campaña electoral. No puedes llegar a la campaña electoral, decir una cosa y luego gobernando diciendo otra. Tiene que haber una cierta coherencia. La compañera lo decía con mucha claridad. Es decir, lo que hemos hecho en la moción de censura es defender nuestra propuesta política. Y hemos tenido el voto que teníamos. Y luego hay otra cosa que yo creo que es muy importante, ¿no?, en política, ¿no?, que es la coherencia. Es decir, gobernar es quemarse. Yo no tengo miedo a quemarme. Y como tú dices aquí en el ayuntamiento, en muchos ayuntamientos Podemos no gobierna, ha dejado, y en otros sí. Y hay resultados positivos o negativos. O sea, en unos funciona mejor, en otros funciona peor. Pero el problema de fondo es cuando está... Es decir, al fin y al cabo esto es un poder, el poder municipal es lo que te ha dejado Montoro que gestiona, porque prácticamente Montoro es el que está dirigiendo la política municipal. El problema es que cuando llega un gobierno del Estado, tú es cuando tienes que hacer las grandes opciones. Por ejemplo, se me ha dicho, muy bien, ¿hay margen de maniobra? Pues claro que hay margen de maniobra en la Unión Europea. Llevaría mucho hablar de Portugal, pero hay margen de maniobra en la Unión Europea. Claro que hay margen de maniobra, pero tenemos que saber que cualquier política en serio que hagamos tendremos un enfrentamiento con la Unión Europea. O sea, le podemos darle la vuelta que queramos, le podemos decir por arriba, por abajo, en medio. No, no. Cualquier política progresista que se haga en España, en fiscalidad, en relaciones laborales, en pensiones, etc., va a tener enfrente a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los valores que la Unión Europea defiende son contrarios a nosotros. Ya me gustaría a mí llegar y convencerlo. Y hacer como Varoufakis. Soy muy guapo, muy listo, y te voy a convencer. Pero no convenció a nadie. Tuvo que dimitir también, ¿eh? Por tanto, yo creo que en política hay que saber con claridad los enemigos que tenemos. Que eso signifique que nos rendimos antes de empezar. No, no, nosotros vamos a ganar siempre. Pero sabiendo que los enemigos están ahí y que no es lo mismo el PSOE en el Ayuntamiento de Móstoles que el PSOE en la Comunidad de Madrid o que el PSOE gobernando en el Estado. No es lo mismo. Hay diferencias. Para bien unas veces, otras veces para mal. Pero para mí la clave de bóveda es la siguiente. ¿Qué es donde nos lo vamos a jugar como Podemos? Las batallas en política son siempre reales, nunca imaginarias. Pero sí juegan mucho los imaginarios sociales en la victoria y en la derrota. La batalla es muy simple, es que si no hay unidad, que si no hay convergencia, quede claro que es que el PSOE no la tiene. Porque tiene un programa que no pretende superar el neoliberalismo. Esa es para mí la clave. Y eso es una organización que tiene que ser muy fuerte porque tiene que demostrar que si hay posibilidad de una política contra el neoliberalismo, nosotros vamos a estar ahí, apoyando, sin miedo, a Pedro Sánchez o a Perico de los Palos. Ahora bien, tiene que ser con una propuesta que realmente significa un cambio de política y no continuar con las políticas del PP remozadas. Pero esa es la batalla que vamos a ganar ahora o perder. Una batalla de masa, hacer de la unidad un problema de masa. Por eso yo lo que he propuesto modestamente, que no sé, nadie me da ni puto caso, como casi siempre es ir a unos estados generales por el cambio, a un proceso constituyente, es decir, ir a una gran asamblea de masa para aprobar las bases de un proyecto alternativo de país. ¿Que el PSOE nos quiere acompañar? Bien. ¿Que no nos quiere acompañar? Nosotros vamos a hacer lo nuestro. Vamos a trabajar con honradez. Vamos a ofrecer siempre la mano de la unidad.
Por nosotros nos faltará. Lo que no vamos a hacer nunca es dejar nuestro programa y cambiar de programa simplemente porque el PSOE tiene mejores encuestas que nosotros. Entre otras cosas, porque acordaros que los meses antes de diciembre del 2015 estábamos en el 10% de voto y 12%. Y nos inventamos aquella remontada porque remontamos. Es decir, muchas veces esto de los votos es también la paciencia que uno tenga y el cuajo que uno tenga. Y hay que saber aguantar. Cuajo. Hay que saber aguantar. Echarle lo que hay que echar y dispuesto a tirar para adelante. No siempre vamos a ir de victoria en victoria hacia la derrota final. Entonces, lo que hace falta es organizar. Hacemos la última ronda de los recortes presupuestarios, todo eso. ¿Me podrían prever si para el año que viene vas a aumentar los presupuestos en sanidad que acaba de estudiar en diciembre ya y para oposiciones en la sanidad? Franqueza, como lo digo ahora, pero sí lo ha habido. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ir a la ofensiva con un programa claro y que a la gente le dé lo que la gente quiere porque es justo además. ¿Qué? Derechos, libertades, garantía de que todas las mañanas no tienen que ir como los jornaleros andaluces a que el manijero le diga si trabaja o no trabaja. Y que los jóvenes puedan montar una relación familiar. Que los jóvenes puedan emanciparse de sus padres, que ya no se van ni aunque lo echen. ¿Y a dónde se van? Sí. Ese es el problema de fondo. Y las dos monedas es una sanidad. Que el problema siempre de la moneda única europea es que mide por igual a economías que son desiguales. Es una cosa tan simple como esa. Mide por igual a la economía alemana que a la economía española. Entonces, cuando la economía va bien, no hay grandes problemas. Pero cuando viene una crisis, de la que se llaman asimétricas, ¿qué ocurre? Que España, ante la crisis, la sufre más, porque es más débil, que las fuertes, porque son más fuertes. ¿Y cómo puede un país, en una crisis económica como la vivida, protegerse de la crisis? ¿Cómo puede? Pues devaluando su moneda. Es la única protección, casi la única que tiene. ¿Qué ocurre? Que no lo puede hacer porque el euro no lo permite. Si tuviéramos no una moneda única, sino una moneda común, se podía permitir la posibilidad de que en las transacciones económicas internacionales se pudiera funcionar con una moneda común, que era el ECU, acordaros del ECU, y tú mientras tener tu propia moneda, con una cierta disciplina, que eso habría que discutirlo mucho, pero que te permitiría tener soberanía monetaria y soberanía económica tarde o temprano para hacer tus propias políticas. ¿Qué ocurre? Que el gran problema es que eso le quita el gran poder de veto que tienen los poderes económicos, que es que cuando llegue la soberanía popular, llegue nuestra compañera a ser presidenta de la Comunidad de Madrid y venga aquí a negociar, pues la compañera cuando vaya a negociar, pues le dirán, por aquí. ¿Ves? ¿La compañera cómo reacciona? Pues reacciona con vuestra fuerza. ¿Y cuál es vuestra fuerza? La unidad popular. Pues habían quedado algunas preguntas por ahí también. El compañero preguntaba si se va a incrementar el presupuesto de sanidad. Bueno, decirte también que con respecto a la pregunta concreta de la convocatoria de oposiciones, me temo que no sabemos. No te va a preguntar para simplemente el presupuesto. El presupuesto de sanidad es obvio que no, retomando el argumento que acaba de dar Manolo ahora mismo. O sea, la política de gasto social la dicta Europa, debemos el 150% del PIB de deuda
y evidentemente no se va a incrementar el gasto social en los próximos años, y también porque es una cuestión de voluntad política, o sea, son los principios de la derecha que nos gobierna, obediente de la Unión Europea en todo lo que respecta a dictados económicos, no tanto en los dictados de defensa de derechos humanos. O sea, cuando tenemos una defensa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que las devoluciones en caliente vulneran los tratados internacionales de derechos humanos, eso el gobierno se lo pasa por el arco del triunfo. Pero las directrices económicas las cumple a rajatabla, y obviamente todo lo que sea incrementar el gasto social, no, porque además el criterio del Partido Popular es descapitalizar lo público e incrementar la riqueza, o sea, hacer un trasvase de dinero público a manos privadas. Es decir, que no, vamos, no tengo una bola mágica, pero creo que es bastante obvio que no. La protección del yihadismo en Italia, bueno, de Italia, pues la verdad es que no sé nada. Yo creo que la amenaza del terrorismo yihadista, a mí, bueno, me parece que eso pues, es un riesgo que está, que es muy difícilmente controlable, pero a mí me preocupa mucho más lo que supone la política de seguridad para defender a la ciudadanía de la amenaza terrorista del yihadismo, en lo que supone de restricción de derechos, de libertad de ambulatoria, de derechos a la intimidad, de derechos, bueno, pues de lo que son las conquistas de nuestros estados sociales y democráticos de Europa. Eso me parece mucho más preocupante, también por los casos que yo he conocido en mi etapa de abogada, de cómo se aprovechan estas circunstancias para hacer detenciones racistas, muy basadas en el perfil étnico. Sintetizar un poco qué es lo que le preocupa Me preocupa mucho más lo que es el aparato represivo del Estado en contra de las personas inmigrantes sin papeles, la restricción de derechos de la ciudadanía. Eso me preocupa más, la verdad que me inquieta más que la amenaza terrorista, que me parece algo incontrolable. Es decir, pues eso para mí es un riesgo con el que vivimos, pues como el de los accidentes de coche, o pues uno le puede pillar un atentado y es muy difícil de controlar. Pero lo otro que sí es controlable y es política, eso me preocupa mucho más. La cuestión del decrecimiento y la crisis, bueno, ecológica, yo creo que eso es un debate que Podemos tiene pendiente absolutamente, en el que no hemos entrado con honestidad y con valentía, porque nos encontramos en una situación, como el ejemplo que yo te voy a dar a continuación. El otro día el consejero de Sanidad sale con el argumento este infumable de que ante la ola de calor, que nuestros niños y niñas estaban asfixiándose en los colegios, era insoportable la temperatura en las aulas, y entonces el consejero dijo que había que hacer abanicos dobla-dobla y abanicarse los niños y las niñas, o en su caso acabar el curso antes ya la tos a casa, ¿no? Con el problema que eso supone para muchos padres y madres que cuentan con que van a tener a sus hijos colocados en el colegio, es decir, pues con la irresponsabilidad que funciona esta gente, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que son los problemas reales de verdad. Bueno, ante una situación como esta, a mí me pilló unas declaraciones para Telemadrid y yo pedí climatización. Bueno, pues ante esto, que creo que es una consecuencia obvia del cambio climático, los gobiernos tienen que tener esto en la cabeza e incorporar que de la misma manera que se estudia con calefacción en invierno, hay que incorporar sistemas de climatización en el verano, porque vamos a un calentamiento de nuestro país que está muy cerca de África y que, pues eso es así. Bueno, pues Jorge Reichmann, maravilloso compañero, excelente pensador, ecologista y demás, me llamó al orden en un artículo en público, pues bueno, precisamente por esta cuestión que tú apuntas, ¿no? Muchas veces, pues desde los parlamentos queremos dar soluciones rápidas a las familias preocupadas por un problema de primer orden para los niños y niñas de los colegios, pues queremos climatización en las aulas. Pero eso entra en contradicción con la crisis ecológica que estamos viviendo, pues sin lugar a dudas. Y esto requiere, desde luego, un pensamiento pues mucho más reposado, pues que hay que empezar a hablar de decrecimiento y que este tipo de políticas pues no son de masas y no gustan. Lo estamos viendo con el Ayuntamiento de Madrid, cuando está haciendo políticas que son moderadas para mejorar la calidad del aire, y la crítica feroz que tiene, ¿no? O sea, es una cuestión difícil, pero creo que no nos queda más remedio de verdad para diferenciarnos, como decía ahora Manolo, para hacer propuestas que de verdad son de la izquierda y de verdad son coherentes con nuestro pensamiento, que es que hemos venido aquí para transformar, pues indefectiblemente eso pasa por el decrecimiento y por tener en cuenta la crisis grave económica, pero bueno, creo que Podemos lo tiene claramente pendiente. Y
termino solamente aclarando que cuando hablo de tentación gobernista no es en absoluto porque yo no quiera gobernar o yo no crea que Podemos no ha venido, por supuesto ha venido aquí para gobernar y para hacer políticas transformadoras. A lo que me refiero es a que para mí se han planteado en nuestra organización dos planteamientos de cómo actuar, de cómo ser ese actor protagonista del cambio, y uno de ellos es un modelo que puede estar más fundamentado en el tacticismo electoral, en pensar en cómo ganar elecciones y en pensar sobre todo en entrar deprisa en gobiernos o tener esas tentaciones gobernistas demasiado rápidas a costa de renunciar a propuestas políticas más arriesgadas, más valientes o más coherentes con lo que creo que nosotros somos en origen, ¿no? Con lo que vinimos a ser, que es una alternativa y un modelo impugnador y rompedor con el régimen anterior, ¿no? Y no para continuar siendo un partido normalizado, con propuestas iguales o con planteamientos tácticos idénticos a los que ya venían haciendo pues otros partidos clásicos que todos conocemos, del régimen del 78. A eso es a lo que me refiero con la tentación gobernista, no a que yo tenga vocación de estar siempre en la marginalidad o escorada en una esquina, no, yo quiero gobernar y quiero transformar y quemarme, como decía Manolo, y equivocarme y tener a veces que ser incapaz de hacer cosas de las que a mí me hubiese gustado hacer porque no se puede, no lo sé, pero yo espero que no. Espero estar siempre en la línea de ir a confrontar y de dar el silbido para que venga la unidad popular a soportar las decisiones y las confrontaciones difíciles de quienes gobiernan, pero yo creo que gobernar es el principio de un camino muy duro, muy difícil y muy doloroso, no es acomodarse al poder, es empezar a pelearse con los poderes prácticos de verdad y a tener una vida muy complicada y muy incómoda. Eso es, yo creo, gobernar, ¿no? No decir, bueno, ahora ya estoy aquí y ahora pues a ver cómo me hago el traje, cómo me hago cómoda el traje ¿no? del poder. Muy bien. Yo agradecerles tanto a Manolo como a Lorena haber venido, sobre todo a Lorena que tiene mucha prisa hoy, tiene que seguir corriendo. Y antes de que nos vayamos, dos cositas solo recordaros. El próximo martes a las 7 de la tarde, la siguiente jornada de la escuela de verano es sobre la gestación subrogada y vendrán Olga Basera y Paloma García Villa. Entonces vamos a intentar establecer un debate, porque es un tema que la verdad es que es complicado para debatir. Hay muchos puntos de vista y queremos verlos todos. Y deciros también que si hay alguien hoy aquí que no es de ningún círculo, que quiere información de su zona y tal, están por aquí los coordinadores de los círculos, nos lo decís ahora en mi secretaría y os cogemos nota. Así que muchas gracias también a todos y a todas por venir.